tardes, espero que se encuentren bien. Bueno, soy su asesora en la Unidad Curricular de Derechos de Niños y Adolescentes para los educadores, y el día de hoy pues vamos a hablar de todo lo que es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud que, bueno, ya estas clases se encuentran grabadas o pregrabadas tanto en el aula virtual como en el canal YouTube, y están debidamente pues completas. Hoy vamos a tocar todos los puntos o la mayoría de los puntos de manera relevante de los dos sistemas que convergen y existen en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los más resaltantes, y por ello los invito a ustedes que oportunamente revisen y estudien la ley para que la puedan internalizar y comprender, bueno, lo hermosa que también es una ley supremamente hermosa, muy completa, y pues lógicamente parte de esa idea del sistema venezolano de proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de concederles con su evolución lógicamente esos derechos de ser sujetos plenos. Y habiendo ya pasado por lo que expliqué en las clases pasadas de la doctrina de la situación irregular del niño, niña y adolescente, hasta consolidarse la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, y establecer que los niños son sujetos plenos de derecho y no objetos como era antes o como se veía antes. Así las cosas, pues bueno, esta Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, como ya indiqué, tiene dos sistemas. El sistema de rector o de protección integral del niño, niña y adolescente, prácticamente pues establecido del artículo 1, se pudiera decir, en adelante hasta el 525, luego del 526 en adelante el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, los primeros artículos del 1 al 93 son principios, garantías, aspectos que es de aplicación para ambos sistemas. De hecho, pues desde el artículo 1 habla del objeto propiamente de la ley, y así en adelante empieza a describir cada uno de los principios fundamentales que le convergen, como ya indiqué, a los sistemas en particular, tanto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes como al sistema de protección integral del niño, niña, adolescente. Vamos a así de las cosas. Verificar lo que es el artículo 1 del objeto de la ley. Por eso es muy importante también que ustedes tengan a la mano la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, cuya reforma, una de las últimas reformas, es la del 8 de junio del 2015. ¿Por qué soy enfática en esto? Porque muchas veces observo que los estudiantes usan las leyes que ya no se encuentran vigentes. El artículo 1, que habla del objeto de la ley, lo dispone la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente como la forma, efectivamente, pues de salvaguardar, respetar todos los derechos y garantías legales y constitucionales que le existen a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues como rol fundamental o papel fundamental de nuestro legislador, pues estableció de manera concreta cuál es el objeto y los órganos que salvaguardan estos derechos, haciendo esa discriminación como tal entre los dos sistemas o de diferenciación de los dos sistemas. El artículo 1 habla: esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Ahora bien, ese es el objeto, el disfrute pleno y el ejercicio de los derechos. Y aparte de eso, establece y define lo que es el niño, niña y adolescente, que es muy importante que ustedes puedan comprender, porque cómo define nuestra ley lo que es un niño, niña, adolescente, y dice así: se entiende por niño, niña, toda persona con menos de 12 años de edad,
Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Lo leo directamente de la ley para que ustedes verifiquen y establezcan lo que establece nuestra ley especial cuando define lo que es niño o niña, las edades comprendidas, ¿no? Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Esto es muy importante determinarlo porque efectivamente un adolescente que pueda cometer hechos delictivos, si por su fisonomía se denota que pueda tener contextura acuerpada o gruesa y que efectivamente pudiera presumirse que no es adolescente, sino que es adulto, pero no hay una forma de comprobarlo porque en el momento de la aprehensión no tiene ningún documento de identidad para verificar efectivamente su nombre, fecha de nacimiento y demás, pues lógicamente el órgano de seguridad del Estado de aprehensión, en este caso policial, debe presumir que es adolescente, independientemente de que su corpulencia o su estructura corporal denote que sea mayor de edad. Se le presume adolescente. Lógicamente, en el transcurso del proceso penal, si se verifica que es adulto, pues se declinaría competencia. Pero lo importante y lo primordial en el momento es de que se va a presumir es la adolescencia como tal, independientemente de que a simple vista pues pueda presumirse que es mayor. Claro, estos son casos excepcionales y que se verifique, o sea, que puede generar dudas, pero lógicamente una persona que ya tenga más de 20, 25, 30 años no puede decir que es adolescente, sino son casos en donde la línea para saber si es adolescente o adulta es muy delgada y no se puede comprobar. En ese tipo de casos, pues, donde se va a presumir la adolescencia de la persona que indica que es así. Luego está el principio de igualdad y no discriminación, que son las disposiciones directivas que rigen o generales de la ley. Y habla que las disposiciones de esta ley se aplican de igual a todos los niños, niñas, adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representante responsable o de sus familiares. Ese es un principio establecido dentro de la ley y pues que es prácticamente de obligación o de cumplimiento obligatorio. ¿Okay? Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas y pertinentes para el libre desenvolvimiento del adolescente. Esto dentro del marco de las mismas garantías que se le deben asistir a los niños, niñas, adolescentes en su proceso de desarrollo. Porque es muy importante que efectivamente pues este niño conozca que le asisten derechos, pero también que le asisten deberes. De ahí en adelante pues está todo lo que es el sistema rector nacional y efectivamente pues que este sistema no solamente protege al niño, sino que también establece cuáles son los órganos que deben velar por él. Principalmente en el sistema rector nacional, pues está la jurisdicción o los tribunales como circuito. Aquí en San Cristóbal está el circuito de protección de los niños y niñas adolescentes, que tiene su sede principal en el Diario Católico, y también está la parte de la extensión. En el circuito de San Antonio del Táchira hay una extensión donde también su competencia es dilucidar o resolver todos aquellos aspectos donde surjan conflictos o estén en vulneración algunos derechos y garantías de los niños. Este sistema rector nacional, pues, constituido principalmente por
tribunales pues también tienen sus órganos, por decirlo administrativo, que está el Consejo Nacional de los Derechos del Niño, el Consejo de Protección del Niño y Adolescentes, y es del artículo 93 en adelante, donde especifica cada uno de sus funciones, de sus atribuciones y demás. Sin embargo, pues voy a puntualizar, antes de llegar a esos aspectos, algunos de los principios o de los derechos que tiene el adolescente o el niño, niña, adolescente en ese proceso de desarrollo. El derecho al buen trato, el derecho a un medio ambiente, el derecho a la integridad personal, los derechos culturales de las minorías, el derecho a la lactancia materna, el derecho a ser vacunado o vacunada, el derecho a participar en el proceso de educación, el vínculo entre educación y trabajo, el derecho al descanso, a la recreación, esparcimiento, de deporte y juego, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, bueno, entre otros así, hasta llegar al artículo 93 que habla, como les dije anteriormente, de los deberes del niño y niña adolescente, que efectivamente hay que reconocerle que tiene derechos, pero también hay que explicarle que así como tiene derechos, tiene deberes que debe cumplir, y entre estos deberes están honrar a la patria y sus símbolos, respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que en la esfera de sus atribuciones dictan los órganos del poder público, respetar los derechos y garantías de las demás personas, honrar y respetar y obedecer a sus padres, madres, representantes o responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico. Ejercer y defender activamente sus derechos, cumplir sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura, conservar el medio ambiente, cualquier otro deber que sea establecido en la ley. Luego de allí, de 94 en adelante, está lo que es el derecho a protección en materia de trabajo y hace su regulación respectiva en cuanto a la capacidad laboral, a la que bueno, el adolescente puede empezar a laborar desde los 14 años, cuál es el mecanismo de seguridad laboral, sus derechos y demás. El artículo 117 ya define lo que es el Sistema Rector Nacional de la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, e indica que es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a través de los cuales asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. Este sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. ¿Cuáles son los medios? Para el logro de sus objetivos, el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes cuenta con los siguientes medios: políticas y programas de protección y atención, medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acciones judiciales de protección y recursos económicos. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios, y es un derecho de niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. Integrantes. El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, los consejos de derechos niños, niñas y adolescentes y consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de niños, niñas y adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Es importante, pues, que ustedes establezcan, primero, que es el sistema rector y sus integrantes. Ese es el área netamente civil de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque efectivamente, pues, en la ley existen esos dos sistemas: el área civil, conformado por el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es el área penal, cuando un adolescente pues entra en conflicto con la ley penal. De ahí en adelante pues están los programas, las políticas públicas destinadas a redireccionar y de establecer cuáles son las formas de funcionamiento
tanto del órgano jurisdiccional, los tribunales, o de los órganos administrativos, en el caso de los consejos de protección y demás órganos que coadyuvan en el desarrollo y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, bueno, está el órgano administrativo, el órgano rector, las políticas públicas del Consejo Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, sus principios. Luego, en la sección segunda está el Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las atribuciones de ese Consejo Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, cómo está conformada la Junta Directiva, las atribuciones del presidente y presidenta, la oficina de adopciones, el control tutelar, las oficinas estatales de adopciones. Luego, del 147 en adelante, habla de los consejos municipales de derecho. Y así sucesivamente, estableciendo cada uno de los órganos rectores y de los órganos que coadyuvan en la salvaguarda de los derechos de niños y adolescentes, estableciendo sus políticas, sus funciones, sus atribuciones, la forma de registro y demás aspectos pertinentes en el área de la protección integral del niño, niña y adolescente. Posteriormente, es muy importante pues resaltar la figura de las instituciones familiares, tal como lo indica el programa, que está allí del artículo 345 en adelante de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y vamos a dar un breve repaso de esa figura, de lo que es la familia en todo caso, y en el caso particular, lo de la familia sustituta. Dice así. Familia de origen, 345. Se entiende por familia de origen la que está integrada por el padre y la madre o por uno de ellos, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. El 346, unidad de filiación. Los hijos e hijas, independientemente de cuál fuera su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a su padre y a su madre. Luego, inicia ya una institución propia de jurisdicción o de los tribunales, que es la patria potestad, y establece o define lo que es la patria potestad. Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. Luego habla de la titularidad, y demás formas de establecimiento de esta figura como la patria potestad. Posteriormente, en la misma ley, pues va desenvolviendo, va desarrollando lo que es la parte ya adjetiva o procedimental de estas instituciones de la patria potestad, cuál es la forma de interponerla, todas estas cuestiones que se dilucidan, que puede ser a nivel jurisdiccional en los tribunales propiamente, o a nivel administrativo en los consejos de derechos del niño, en el Consejo de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Eso, como indicar, pues es una parte del sistema, el sistema de protección integral de niños y adolescentes, cuyas características y demás principios están establecidos totalmente dentro de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Luego está el otro sistema, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que inicia desde el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y este sistema pues también define que se debe salvaguardar a través de las normas y órganos a aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Habla de sus integrantes y especifica que el primer integrante del sistema de responsabilidad penal de adolescentes es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego viene la Sala de Casación Penal y, bueno, y demás, como la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el Ministerio Público Especializado, la Defensoría Pública Especializada. Con la reforma del 8 de junio del 2015 incorpora a la participación ciudadana los consejos comunales para que activamente puedan desenvolverse dentro del sistema de administración de justicia penal juvenil. Igualmente, pues, las comunidades indígenas, en el caso de que existan, pues, adolescentes en conflicto con la ley penal, pero con una particularidad especial que sea dentro de esos procesos indígenas. Y, pues, establece algo muy importante, que es el ámbito de aplicación de la ley en cuanto al área del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Para que sea declarado responsable un adolescente penalmente de sus actos, pues debe tener
en edades de 14 a menos de 18. Si es menos de 14 años o es menor de 14 años, pues no podría o no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos y solamente se le generarían medidas de protección aplicadas por el Consejo de Protección. Estas medidas pueden ser nominadas o innominadas. Pero si es de 14 años en adelante hasta menos de 18, pues sí puede ser declarado penalmente responsable de sus actos. Se le aplican medidas que puede ser la más gravosa, privación de libertad como sanción, o las menos gravosas, las otras sanciones no privativas como reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad o merecedor en las fases del proceso preparatoria y mantenerse así hasta la fase intermedia, medidas cautelares sustitutivas. Eso en cuanto a la parte como inicial del proceso de justicia penal juvenil, el ámbito de aplicación, que es muy importante. Si ya tiene 18 años, pues lógicamente que es jurisdicción ordinaria, jurisdicción penal ordinaria, jurisdicción de adultos. Pero si es menor, pues lógicamente lo ampara el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el sistema de justicia penal juvenil venezolano. Este sistema como tal, pues también igual posee las mismas fases del proceso penal que es para adultos. ¿Cuáles son las fases del proceso penal? 4. La preparatoria de investigación, la intermedia, la de juicio y la de ejecución. En la fase preparatoria, lógicamente que los lapsos se dividen a la mitad. Ya la presentación de un adolescente que está en conflicto con la ley penal ante el juez de control no es a las 48 horas, sino a las 24. En el momento de la aprehensión, igual se le establecen sus derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, en el momento en que es presentado ante el juez de control, se le aplican los mismos principios en cuanto a jurisdicción ordinaria. 3 aspectos de diversidad: flagrancia, procedimiento y medida de coerción a aplicar. La flagrancia, igual con el sistema de adultos, se califica o no la aprehensión y flagrancia del adolescente por la presunta comisión de X delito, verificando que reúna las mismas circunstancias para ser flagrante. O sea, si fue sorprendido por la víctima, si es aprendido con objetos que hacen presumir la existencia de la comisión del delito, si fue aprendido por el clamor público, si fue señalado, todas estas circunstancias que arrojan para que un hecho se califique como flagrancia, igual en materia de adolescentes se hace de esa manera. El procedimiento a seguir es lo mismo igual que en lo ordinario, procedimiento ordinario o procedimiento abreviado. Si es abreviado, se suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Si es ordinario, nos mantenemos dentro de la fase preparatoria, luego sigue fase intermedia, porque el fiscal del Ministerio Público pues presenta su acto conclusivo en el mismo Tribunal de Control, y al presentar el acto conclusivo se cierra la fase de investigación, pasamos a fase intermedia, donde se van pues a proyectar otro tipo de instituciones procesales como alternativas a la prosecución del proceso, fórmulas de solución anticipada en caso de procedimiento de admisión de recursos. Esto en fase preparatoria. Igualmente, las medidas cautelares en los 3 puntos a seguir en las audiencias de presentación de calificación de flagrancia difiere la de adultos, por cuanto al adolescente se le aplican medidas cautelares sustitutivas propias que están consagradas en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, muy parecidas a las de adultos, como presentación periódica ante el tribunal, no salir del estado de Táchira, obligación y vigilancia de un representante legal, no consumir drogas, bueno, todo este tipo de medidas que condicionan el comportamiento del adolescente que transgredió una norma penal. Pero también están las más gravosas, las medidas de coerción personal más gravosas, que son formas de asegurar comparecencia al adolescente en los sucesivos actos del proceso, pero de una manera, pues sí, más gravosa, como su mismo nombre lo indica. Esta sería la prisión preventiva y la detención preventiva. No podemos hablar de privación de libertad como medida de coerción, porque esta se genera es como sanción, no como medida de coerción dentro de la fase preparatoria para llegar a la fase intermedia. Solamente existe la prisión, que se da tanto en procedimiento abreviado como en ordinario, y la detención, que se da para procedimiento ordinario y en el que el fiscal pues tiene 10 días para presentar el acto conclusivo. Si no lo presenta dentro de 10 días, pues hay decaimiento de la medida y lógicamente el adolescente es merecedor de la imposición de una medida cautelar sustitutiva a la libertad.
En la fase intermedia, muy parecida al adulto, tiene las mismas pues, alternativas, en todo caso, pues no se, acuerdo reparatorio como tal, no se especifica, sino conciliación, la suspensión del proceso previo, y también pues se le aplica el procedimiento especial de admisión de los hechos como fórmulas de solución anticipada. En materia de adolescentes, cuando el joven admite los hechos, pues se hace merecedor igual de las rebajas respectivas, sea con sanciones de privación de libertad o sanciones no privativas de libertad, igual se le hace la graduación respectiva. Cuando pasamos a la fase de juicio, igualmente pues convergen los mismos principios que en jurisdicción ordinaria, sin embargo, lo más particular es que el juicio es oral y reservado. No es un juicio oral y público como en materia de adultos, sino es un juicio oral y reservado. Allí no entra público a verificar el proceso penal de adolescentes. Y rigen los mismos principios, contradicción, inmediación, nuevas pruebas complementarias, aunque en fase de juicio el adolescente y su parte puede promover la prueba que fue declarada inadmisible en fase intermedia. Esto no se da en ordinario, en los juicios o en los procesos penales de adultos. Una prueba que fue inadmisible ya en ordinaria, en fase intermedia, no es promovida de esa manera o reiterar la promoción de la misma prueba. En materia de adolescentes sí se puede hacer. En el momento que se declara la culpabilidad, pues se declara la responsabilidad penal del adolescente por parámetros o pautas y se le aplica la sanción de acuerdo también a pautas para la aplicación de la sanción. Si el fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, pide pues sanciones privativas de libertad, el juez puede colocar a la privación de libertad si es declarado penalmente responsable, puede apartarse inclusive del criterio del fiscal y puede imponer otra sanción menos gravosa atendiendo esas pautas de aplicación de la sanción. Es una facultad pues enorme que le concede la ley a los jueces en materia de responsabilidad penal de adolescentes. En adulto no existe eso, o es declarado culpable o es declarado inocente, pero si es declarado culpable no hay una forma de atenuación de la privación. En materia de adolescentes sí. Luego, en fase de ejecución, pues está la revisión de las sanciones. No podemos hablar de beneficios procesales, sino es revisar sanciones privativas o no privativas, atendiendo a los parámetros mismos de la ley, a las pautas de aplicación de la sanción. No podemos cambiar una privación de libertad por un beneficio procesal, porque como les indiqué, eso no existe. No hay un tiempo efectivo para decir si tiene el adolescente 3/4 partes de la pena, porque no podemos hablar de penas, hablamos de sanciones. Y por eso se revisan, son las sanciones para la posible aplicación de otras sanciones menos gravosas. ¿Y cuáles son las sanciones contenidas en la ley especial? La libertad asistida, los servicios a la comunidad, las reglas de conducta, la semilibertad y la orientación verbal y educativa. Esos son tipos de sanciones dentro del margen de la ley especial aplicables. Lo que indica la ley, si se debe hacer cuando el adolescente está privado de libertad, es por lo mínimo revisar la sanción privativa cada 6 meses. La ley es general y habrá que revisar las sanciones, pero a veces el cúmulo de trabajo se le da prioridad lógicamente a los detenidos y se revisa la sanción privativa cada 6 meses. Sin embargo, para poder sustituir una sanción, pues hay que verificar un plan individual, que este plan individual es elaborado por la entidad de atención y dependiendo de lo que indique el plan individual, si cumplió las metas, fechas y estrategias impuestas allí, pues pudiera hacerse merecedor de una revisión de la sanción privativa de libertad y sustituírsela por otra menos gravosa. Igualmente existen los recursos que se pueden dar en las distintas fases del proceso: apelación de autos, apelación de sentencia definitiva. También existe el recurso de casación, revisión y demás, que le traen al mismo sistema. En el área civil, pues también están los recursos propios del área civil, también existe casación, revisión y demás, dependiendo pues de la resolución que emita el tribunal, sea el Tribunal de Protección Integral o sea el Tribunal de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En materia de adolescentes, pues hay un circuito, como tal, una sección, por eso se llama sección penal de adolescentes, aquí en el estado de Táchira,
constituida por 3 tribunales de control, uno de juicio, uno de ejecución y una corte accidental que resuelve las apelaciones de los tribunales de responsabilidad penal de adolescentes. Bueno, eso en líneas generales es prácticamente el contenido de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Los invito a que la internalicen cada artículo de la ley y que cualquier duda o sugerencia pues, se puedan comunicar conmigo. Estos espacios en los formativos no solamente son para que yo pueda hablar, sino para que ustedes se conecten. El día de hoy, pues, lamentándolo mucho, no se pudieron conectar. Sin embargo, pues bueno, yo estoy presta. Ya pues el trimestre está finalizando. Los invito a que cumplan todas las actividades pendientes y estamos en contacto. Nos veremos hasta próxima oportunidad. Hasta luego y feliz tarde. Gracias.